Hoy vamos a hablar de Python. Es uno de los lenguajes de programación más potentes del planeta, ¿verdad? Pues su origen no tiene nada que ver con un laboratorio súper avanzado de una gran empresa. No, no. Nació de un proyecto de Navidad, casi como un hobby, y del peculiar sentido del humor de su creador. Vamos a descubrir esa historia, que es de lo más sorprendente. A ver, todo el mundo sabe que Python es increíblemente popular. Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que lo hace tan especial como para que año tras año siga estando en la cima de la programación? Bueno, pues la clave de su éxito es una filosofía muy clara: simplicidad y legibilidad. Se pensó para que fuera fácil. Es un lenguaje de alto nivel, o sea, que no hay que meterse en líos de declarar variables, y por supuesto su seña de identidad, el sangrado, obligatorio para delimitar los bloques de código. En resumen, está hecho para que leerlo y escribirlo sea intuitivo, y eso, claro, lo hace súper accesible. Y aquí viene lo interesante, porque muchas de estas ideas que hoy celebramos en Python, bueno, pues resulta que ya existían, y no hace poco, no. Hablamos de décadas antes, en un lenguaje del que probablemente casi nadie se acuerda. Y ese lenguaje es ABC, el precursor directo, digamos, el padre olvidado de Python. Pensemos en los años 70. ABC se creó en los Países Bajos con un objetivo muy concreto: que gente que no era programadora, hablamos de físicos, lingüistas, científicos, pudiera usar los ordenadores de la época sin volverse loca. Una herramienta sencilla y potente para no expertos. Es que la conexión es clarísima, ¿verdad? El ADN es prácticamente el mismo. Python heredó de ABC el sangrado, el no tener que declarar variables, los tipos de datos de alto nivel, pero, y esto es fundamental, solucionó un problema enorme que ABC nunca pudo superar. Y esto nos lleva a la pregunta clave. Si ABC ya existía y era tan bueno, ¿por qué hacía falta crear otro lenguaje? Pues aquí entra en escena nuestro protagonista, Guido van Rossum, un joven desarrollador que por aquel entonces, en los años 80, se estaba peleando con un sistema operativo bastante complejo llamado Amoeba. Verán, el problema de Guido era muy concreto. Necesitaba un lenguaje de scripting que fuera tan fácil como ABC, pero a la vez lo bastante potente como para manejar Amoeba. Y ni los scripts de Shell ni C le servían, se le quedaban cortos. ABC era casi perfecto para esto, pero tenía un fallo garrafal. Era un sistema monolítico, cerrado, o sea que no se le podía añadir nada. Era una jaula de oro. Y es justo esa frustración la que sirve de chispa para que poco después naciera Python. Viajamos ahora a un momento muy concreto: las vacaciones de Navidad de 1989. Con tiempo libre por delante, Guido se puso manos a la obra. Como él mismo dice, empezó a montar las piezas. Una máquina virtual, un parser, cogió lo que más le gustaba de ABC, como su sintaxis limpia, y empezó a mezclarlo con sus propias ideas. Pero su objetivo número uno, la gran obsesión que tenía, era arreglar lo que odiaba de ABC. Quería que su nuevo lenguaje fuera extensible, que pudiera crecer, adaptarse, que cualquiera pudiera conectarle nuevas piezas, escritas en otros lenguajes. Esa, y no otra, fue su gran innovación. El lenguaje ya estaba en marcha, pero le faltaba un nombre. Y aquí es donde la historia se pone realmente divertida. La pregunta del millón, claro, y la respuesta casi seguro no es la que se están imaginando. Vamos a dejarlo claro desde el principio. No tiene nada, pero absolutamente nada que ver con una serpiente. La verdad que consta en la documentación oficial es que Guido lo llamó así por el grupo de cómicos británicos Monty Python. Él mismo dijo que en ese momento estaba de un humor un poco irreverente y, como era un gran fan de su programa Monty Python's Flying Circus, pues le pareció que Python sonaba bien. Así de sencillo. Después de nacer, y gracias precisamente a esa extensibilidad que Guido se había empeñado en conseguir, el lenguaje empezó a evolucionar a una velocidad de vértigo. Y vaya si funcionó. Con cada nueva versión, la comunidad iba añadiendo funcionalidades potentísimas, desde herramientas de programación funcional en la versión 1.0, pasando por las famosas listas por comprensión en la 2.0, hasta el soporte para operaciones asíncronas modernas en la 3.5. El lenguaje no ha parado de crecer. Y con esto llegamos a la reflexión final. ¿Qué nos enseña, en el fondo, la historia de este proyecto que empezó en unas vacaciones de Navidad? Pues nos enseña que a veces la mayor innovación no es inventar algo de la nada. A veces la verdadera genialidad está en coger una idea que ya es buena, perfeccionarla y, lo más importante de todo, abrirla al mundo para que crezca y cualquiera pueda hacerla suya.